diagnóstico y 7 años desde los primeros síntomas. En general, un diagnóstico de ELA llega varios meses después de los primeros síntomas. Así que tenés tiempo de consultar al doctor Google sobre los síntomas. Para cuando me dieron el diagnóstico, sabía más acerca de la enfermedad que algunos médicos. Lo cierto es que el proceso de duelo lo había hecho meses antes. Uno más o menos se conoce y se da cuenta cuando algo no anda bien. Aunque suene un poco raro, el diagnóstico significó un alivio para mí. Finalmente, me sacaba una mochila de encima y tenía un nombre para lo que me pasaba, aunque fuera un nombre que nadie quiere escuchar de la boca de un médico. Lo bueno de hacer el duelo antes, es que apenas tuve el diagnóstico me empecé a ocupar de lo que venía, hice el certificado de discapacidad, empecé con la rehabilitación, conseguí los medicamentos y le conté a todos mis conocidos acerca de la enfermedad. Aunque parecería que un diagnóstico de ELA te saca de la vida, la verdad es que veo que es uno mismo el que se saca o se mete en la vida. La ELA te cambia la vida, es verdad, pero después está en nosotros mismos qué hacer con ese cambio. Es normal sentir un rechazo inicial, y no querer conocer nada que te haga patente que la ELA existe, y no podés escapar de ella. Se puede intentar la salvación individual, pero pronto te das cuenta de que ese error ha sido el que ha permitido a la ELA existir, sin que nadie consiga acabar con ella. Igualmente, más allá de los momentos difíciles, las cosas que me han ido sucediendo han sido maravillosas. Desde que tengo ELA, hace unos 6 años, nació mi segunda hija, armé un proyecto que financia UNICEF para niños con discapacidades de todo el mundo, me reconocieron como Cordobés del Año en La Voz del Interior, el diario más importante de Córdoba. Por mis proyectos, me invitaron a Naciones Unidas a participar de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Nueva York. Sigo trabajando en Endava, y también dando charlas, haciendo crecer mi proyecto, y ayudando en lo que puedo a los pacientes de ELA, y con dificultades en la comunicación. Siempre me habían dicho que la salud es todo, pero muchas veces la vida sigue, más allá de la pérdida de la salud. Ahora déjenme mostrar y contarles por qué lo que parecía el final de todo, fue solamente un principio. Un principio de algo que me sorprende a mí mismo todos los días, y que paradójicamente, no hubiese sucedido sin el diagnóstico. Desde que me diagnosticaron, asisto a un centro de rehabilitación, en donde hago distintas terapias, y hablo mucho con los profesionales y con los otros pacientes. En el 2017, todavía no tenía ninguna dificultad en el habla, pero una fonoaudióloga del centro, que sabía que yo me dedicaba a la tecnología, me consultó si conocía alguna herramienta tecnológica, que sea capaz de ayudar a sus pacientes que tenían dificultades para hablar, o en el caso de los niños con alguna patología, para desarrollar el lenguaje. Me puse, entonces, a ver qué había dando vueltas. Aprendí que existía un gran campo en el mundo de las terapias del lenguaje, denominado comunicación aumentativa y alternativa. La comunicación aumentativa y alternativa incluye todas las modalidades de comunicación utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Todos utilizamos este tipo de comunicación cuando usamos gestos, expresiones faciales, símbolos, ilustraciones o escritura. El ejemplo más claro son los emojis. Con un simple dibujito, transmitimos una emoción o un sentimiento. Las personas con graves disfunciones de habla o de lenguaje dependemos de la comunicación aumentativa y alternativa, aunque a veces me pidan que me llame a silencio, sobre todo cuando opino de fútbol. Existen dispositivos electrónicos, que utilizan tecnologías de texto a voz, y que implementan estos conceptos de comunicación aumentativa y alternativa. Volviendo a la investigación que hice para ver qué había disponible, encontré un proyecto en GitHub, por supuesto de código abierto. El proyecto había sido iniciado hace apenas un par de meses. El autor del repositorio era un desarrollador israelí llamado Shai Koshokaru, con quien hoy somos socios y amigos. La idea de Shai era desarrollar un sistema de comunicación que fuera para usar en un navegador web, y que aprovechara la API de texto a voz que ofrecen los navegadores. Shai es un desarrollador front-end. Buscaba aprender acerca de la tecnología React, una de las más populares para el desarrollo de aplicaciones para la web. El proyecto estaba todavía bastante verde, y aún no era funcional. Sin embargo, técnicamente estaba muy bien planteado, porque usaba las últimas tendencias de desarrollo web. Además, se había planteado el soporte multilingüe desde el principio, lo cual hacía que se pueda alcanzar a muchos beneficiarios de todo el mundo.
Mi nombre es Martín Bermúdez. Junto con el equipo de CIDEA hemos desarrollado una aplicación de comunicación alternativa para navegadores web y que se puede usar en muchos idiomas. Martín es paciente del área de adultos, concurre CIDEA en 2016. La aplicación surge de una charla de Martín con su fonoaudióloga, Florencia, bajo la necesidad de generar un recurso de comunicación que sea alternativa para los pacientes que tienen dificultad en el lenguaje oral. Y había como dos alternativas, una comunicación alternativa, una muy básica y una muy compleja, y necesitaba algo en el medio. Y con un chico israelí empezaron con toda esta explosión del Seaboard junto con UNICEF. Seaboard está pensada para toda aquella persona que tenga dificultades en la comunicación o en el lenguaje, independientemente cuál es su diagnóstico. Está pensada para niños chiquititos hasta personas adultas, porque la complejidad del tablero se puede ir como aumentando. El objetivo siempre es que se comunique, que pueda decir lo que le pasa o lo que quiere o lo que siente con un tablerito y con voz. Que ese sería el eslogan, de ponerle la voz a aquellos que la han perdido también, pero que pueden todavía comunicarse, que cognitivamente están bien y hay algo que les dificulta, que generalmente es el habla. Así que la verdad que yo me siento muy cómoda con la aplicación y creo que es súper provechosa. Seaboard, comunicación para todos. En aquel momento, y todavía en la actualidad, las soluciones de alta tecnología para la comunicación aumentativa y alternativa tienen un precio alto y disponibilidad de idiomas limitada, que las hace inaccesibles o no disponibles para muchos usuarios en todo el mundo. Por cuestiones de mercado y volúmenes, los fabricantes de estos dispositivos no están interesados en soportar otros lenguajes que no sean los más populares. Es así como países con poca población y lenguajes propios quedan afuera de este mercado. Sin embargo, eso no significa que no haya personas con discapacidad en el lenguaje en esos países. Y la situación es incluso peor si se trata de un país pobre. Los índices de discapacidad empeoran si va acompañados de pobreza. Ahora que ya les conté un poquito de la historia, les cuento más en detalle acerca de la aplicación y cuáles son los objetivos del proyecto. La aplicación se llama Seaboard y es una aplicación web de comunicación aumentativa y alternativa para niños y adultos con discapacidades en el habla o problemas en el lenguaje. Para explicarlo en líneas generales, consiste en tableros con imágenes que van hablando a medida que el usuario las va seleccionando. La principal particularidad del sistema es que está pensando y construido para la web. Eso otorga algunas ventajas importantes, pero sobre todo hace el sistema mucho más accesible, ya que cualquier dispositivo capaz de correr un navegador web moderno puede usar Seaboard. No dependemos de una plataforma específica. Incluso me han llegado mensajes de gente que ha fabricado sus propios dispositivos, usando Seaboard en una Raspberry Pi. Los niños lo utilizan para desarrollar o reforzar el lenguaje en patologías tales como autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down. También puede ser utilizado por adultos que no podemos hablar y puede servir para dar clases, conferencias e incluso una charla sobre discapacidad en Endava. Denme un segundo que os muestro. Todo el trabajo que realizamos sigue 4 estrategias muy claras y creemos que son nuestro principal diferencial con respecto a otras soluciones de comunicación alternativa. Estas son las 4 estrategias. Código abierto. Esa fue la manera en la que todo surgió. Todos los que se acercan a colaborar lo hacen con la misma inquietud que tuvimos nosotros en su momento. Una aplicación para ayudar a personas con discapacidad tiene que ser de código abierto si pretende ser inclusiva. Aplicación web. Seaboard está pensando y construido para la web.
Esto permite que cualquier dispositivo capaz de correr un navegador web moderno será capaz de utilizar Seaboard. Al mismo tiempo, la aplicación está disponible en formato app en las tiendas de descarga. El desarrollo de las aplicaciones móviles es importante, ya que permite a los pacientes usar el sistema de manera offline. Para la interfaz de usuario, el proyecto busca que la experiencia de usuario sea similar a utilizar una aplicación móvil popular, de manera que los iconos y elementos gráficos sean familiares a la mayoría de los usuarios. Usamos la librería de elementos de interfaz de usuario llamada Material UI, una de las más populares. Más de 44 lenguajes. Hemos aprendido que los más interesados no son los países tecnológicamente avanzados, sino al contrario. El proyecto viene teniendo muy buen impacto en lugares de pocos recursos y con los lenguajes menos populares. Es por eso que el soporte de múltiples lenguajes fue un patrón de diseño desde el comienzo. Apenas comenzamos a colaborar con Shai, me dediqué a buscar alguna forma de financiamiento, para poder desarrollar un sistema que sea escalable y en la nube. Encontré que UNICEF había empezado a financiar proyectos de tecnología a través de una unidad que se llama UNICEF Innovation Fund. Buscaban proyectos con impacto en niños y adolescentes, de países periféricos, y de código abierto. Como anillo al dedo. La convocatoria cerraba en 20 días, así que puse manos a la obra y completé un borrador con la propuesta inicial. Mucho esfuerzo, pero logramos abrir una puerta que sigue abierta hasta el día de hoy. Era agosto de 2017, y a partir de ahí, empezó un proceso de selección que terminó a mediados de diciembre de ese mismo año. Finalmente, fuimos seleccionados y en febrero del 2018, viajamos a Nueva York, como parte del programa de tutela. Recién ahí pude conocer a Shai en persona. En el 2018, junto con la oficina regional de UNICEF en Europa, llevamos a cabo el primer piloto internacional, en Croacia, Montenegro y Serbia, en 150 escuelas y centros educativos. Más de 200 profesionales, incluidos maestros de preescolar, terapeutas del habla y del lenguaje, psicólogos, terapeutas ocupacionales y educadores especiales, recibieron capacitación para identificar y apoyar a los niños pequeños con el habla, el lenguaje y dificultades relacionadas con la comunicación que podrían beneficiarse de la tecnología. Seaboard se probó como una herramienta para capacitar a los padres y profesionales a aplicarlo como parte de una intervención basada en la rutina, donde el comunicador se integra en el entorno del niño, predominantemente en el hogar y en la escuela. La intervención en la rutina tiene como objetivo centrarse en mejorar la capacidad del niño para comunicarse en situaciones cotidianas, y preparar al niño y a sus padres para su inclusión en la sociedad. Los padres también han encontrado formas de personalizar Seaboard con el entorno de su hogar, tomando imágenes de elementos comunes de su vida cotidiana, en fotos de miembros de la familia, haciéndolo más familiar y fácil de entender. Algunos de ellos dijeron que el niño estaba haciendo un gran progreso al llevar la tableta a todas partes, después de que la madre había creado imágenes de las comidas y de los miembros de la familia. Los profesionales que trabajaron con los niños en el piloto, informaron que los niños respondieron particularmente bien a la funcionalidad de conversión de texto a voz, en la que cada pictograma que se presiona, dice la etiqueta en voz alta en el idioma local. Esto ha dado lugar a informes de una mayor confianza y vocalización en niños que son principalmente no verbales. Queremos que la iniciativa se convierta en un punto de encuentro para la comunidad de comunicación alternativa de todo el mundo. Para ello hacemos campañas de presencia en las redes sociales, intentamos tener presencia en publicaciones académicas y especializadas. También buscamos asociación con departamentos de estudio e investigación del lenguaje en universidades. Necesitamos que llegue a los lugares y personas más postergadas, ya sea por la barrera del idioma, el precio o la tecnología. Les propongo que veamos un video cortito, producido por UNICEF Serbia. Ona je u jednom momentu bila uznemirena i ja sam dodala taj komunikator i pitala sam je šta želiš. I ona je meni kliknula da jedem. Crna do tada nikada nije tražila da jedem. To su jako velike stvari za decu sa problemima. Mesec. Ta je njena sreća kada ona uspe nešto da kaže. Kada ona uspe da ispolji bilo koju emociju, prvo što više
mnogo malo imamo tih momenta kada ona vrišti, kada je nervozna jer ne zna da ispolji nešto što hoće da kaže, ali drugo, ta sreća da ona uspeva sa nekim da komunicira je po meni fantastična. Uzme i klikne, na primjer, baš, na primjer, hoćemo da se igramo te igre, hoćemo da se igramo sa tim igračkama. Ona sada svakog dana govori nove reči, u stanju je da komunicira sa roditeljima o svojim željama, o svojim potrebama, kao i da se igra sa njima i da učestvuje u tim svakodnevnim kućnim rutinama. Veliki doprinos i značaj koju upotreba asistivne tehnologije može da ima kod dece na ranom uzrastu. I roditelji su bili veoma uspešni u primjeni komunikatora jer su ga oni koristili ne samo u radu sa stručnjacima na tretmanima, već svakog dana u kući, po celi dan, kada učestvuje u nekim porodičnim rutinama, za vreme ishrane, kada se igraju sa detetom, kada čitaju priče. I to je zapravo ono što je pomoglo devojčici da i na kraju i razvije verbalnu komunikaciju. Ja za sve, kada su deca sa problemom u razvoju u pitanju, mislim da je jako bitan pravi trenutak. Ali vi kod njih nekad ni ne znate kada je pravi trenutak i nekad nije loše nešto krenuti i mnogo ranije, jer će možda taj trenutak i da dođe ranije. El trabajo que hicimos con Cyborg ha sido reconocido, y yo he tenido la suerte de que también he recibido reconocimiento por parte de la comunidad. A finales del 2019, tuve el honor de ser galardonado con un premio denominado El Cordobés del Año, que organiza La Voz del Interior, el diario más importante de Córdoba. La iniciativa de postulación surgió de mis compañeros docentes del Instituto Villada a escondidas mía. Me enteré cuando me llamaron del diario. La verdad es que fue otra de las tantas cosas maravillosas que me sucedieron en este camino. Por eso les vuelvo a repetir el título de la charla. Lo que parecía al final, fue solamente un principio. El objetivo de la charla es hablar sobre discapacidad. Me gusta responder a preguntas acerca de mi propia discapacidad, ya que refuerza la misión del proyecto para el que trabajamos. Debido a mi enfermedad, tengo que enfrentar múltiples discapacidades. De todos modos, creo que la comunicación es la capacidad más importante para los humanos. El lenguaje da forma a tu mente. Cuando comencé a perder mi capacidad para hablar, comencé a pensar de manera diferente, me encontré siendo menos social. Eso era algo que podía manejar ya que era consciente de mi pérdida de sociabilidad. Pero, ¿qué pasa con los niños con autismo o parálisis cerebral a los que se les impide hablar desde el principio de la vida? Creo que la tecnología y las empresas juegan un papel importante en ayudarlos y colaborar en el desarrollo del lenguaje. Los últimos desarrollos y tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, deberían mejorar la vida de las personas que no pueden hablar. No hablar no significa no pensar, y estoy seguro de que pronto tendremos interfaces entre la computadora y el cerebro que darán voz a las personas que han perdido el habla. En mi experiencia, la discapacidad en ciertas cosas mejoró las capacidades de otras cosas. Escucho más a las personas, miro más atentamente, puedo reflexionar mejor, y soy mucho más decidido y seguro que antes. Lamentablemente, la discapacidad no cambia el equipo del que sos hincha, y sigo siendo de Belgrano de Córdoba, así que sufrimiento asegurado. Todos, y en cualquier momento, podemos tener una discapacidad. Créanme que no depende de nosotros. Lo que sentí yo es que de golpe, formaba parte de un mundo del que nunca había participado y que casi no conocía. Es un mundo duro, con muchos problemas y por el que poca gente está preocupada. Solo con el compromiso de todas las personas implicadas en el problema se conseguirá la fuerza suficiente, mantenida en el tiempo, como para conseguir mejorar las condiciones de las personas que tenemos discapacidades. A mí, me toca una parte de ese esfuerzo.
Y a cada uno de los afectados también. Un buen ejemplo de ello fue la decisión de Esteban Bullrich, que nos interpela a todos, porque nos muestra la importancia de estar a la altura de las circunstancias, incluso cuando se trata de una enfermedad. Personalmente, más que la renuncia, me parece más importante lo que el senador entiende que debe hacer con su vida y con el tiempo. Parecería que ser un senador de la nación es un cargo muy importante e insuperable, con fueros parlamentarios, asesores y honores. Pero Bullrich nos muestra que hay misiones incluso más importantes, y que necesitan del compromiso de los involucrados. Una forma de pensar que a mí siempre me ayuda, es hacer a un lado la pregunta de ¿por qué a mí? Según mi punto de vista, es una pregunta egoísta, que nos pone a nosotros mismos como centro de todo. Supone que todo tiene un porqué, que forma parte de un plan cósmico, divino, universal, y todas esas cosas. Mi manera de pensar tiene que ver con la razón y no en las creencias. Pienso que así tenés una manera más humilde de ver el mundo, que no gira alrededor nuestro. Al dejar de verte como el centro del mundo, la pregunta de ¿por qué a mí? Se transforma en la pregunta ¿por qué no, a mí? Insisto en que la discapacidad no se elige, simplemente nos toca. Y le puede tocar a un familiar, amigo, o a nuestros hijos. Pero lo que sí se elige es qué hacemos si nos toca. Lo diferente llama la atención, la curiosidad es algo normal, y también el miedo, fruto de la ignorancia. La gente te mira de modo diferente, aunque seguís siendo la misma persona. Pero es natural, yo mismo antes de tener ELA, sentía como rechazo por la imagen de Stephen Hawking, el científico. Sin embargo hoy, su imagen me inspira. Hasta tengo su retrato en mi escritorio, para mirarlo cada vez que necesito fuerza. La sociedad tiene miradas de todo tipo, irritantes, curiosas, compasivas, que tienen que ver con lo que los demás creen que es la enfermedad y no con la ELA en sí. Pero yo también miro a los demás. Y veo cosas francamente divertidas, cuando no me escuchan, son ellos los que chillan, cuando no entienden, vocalizan más, cuando me creen triste, me cuentan sus penas y cuando suponen que la enfermedad afecta el cerebro, hablan como si fueran tontos. En definitiva, todos tienen problemas, y necesitan ayuda para resolverlos. La ELA ha colaborado en bajar el nivel de expectativa en las cosas que me dan felicidad, y ha hecho que mis sueños sean más sustentables, como me gusta mucho decir. Los sueños sustentables son esos que se renuevan todo el tiempo, y que no se prolongan en el tiempo, y que muchas veces olvidamos, ocupados pensando en esos sueños que nos pintan de importantes, pero que en general tienen que ver con la sociedad de consumo y libre mercado, más que con nosotros mismos. Aún con ELA, podés ser feliz con tu realidad y disfrutar de cosas más sencillas, desde sentir el viento en la cara, hasta de poder charlar con tus hijas. Eso es lo que deberíamos aprender de los niños, aprender a ser felices con lo que nos toca. Hoy, la ELA y la discapacidad están en conocimiento de todos los argentinos, gracias a la valiosa actitud de Esteban, por estar a la altura de la realidad que le tocó, y por poner el interés común por delante del interés individual. Pero esto no solo aplica cuando te toca tener ELA, deberíamos estar a la altura de lo que nos toca siempre, y estar a la altura, significa pensar en el bien común, por muy desgraciado que sea lo que nos tocó. Si nos tocó presenciar violencia, denunciala. Si nos tocó pobreza, combatila. Y también, si nos tocó enfermedad, involucrate, no escondas la discapacidad, mostrala, hace conocer el problema. Hasta quienes no podemos, tenemos que hablar. Lo importante es comprometerse, y entender que lo colectivo es lo que nos puede unir para ser mejores. Podés hacer que la discapacidad sea el final de todo, o podés transformarlo, involucrarte, y convertirlo solo en un principio. Bueno, gracias a todos por escuchar la charla. Muy agradecido a Endava por el espacio, y por prestar atención también en estos temas. Por supuesto que cualquier colaboración con el proyecto es también siempre bienvenida, sobre todo si son hijos de Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg o incluso Donald Trump. Bueno, no sé si alguien tiene Agradezco muchísimo preguntas. su atención en el de y quedo a disposición para cuando gusten. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Tal como mencionó Martín al principio, bueno, cualquier consulta, duda, comentario, pueden ir dejándolo por el chat. Yo
sinceramente, nada, me parece un excelente cierre de año desde el programa de inclusión y diversidad. Gracias, Martín, por compartirlo. Gracias a todos por sumarse. Ojalá tengamos más de estos ejemplos en Endava. Gracias a todos. Muchas gracias.